A veces, hermanos, nos preguntamos del por qué nos suceden ciertas cosas que nos suceden. Nos preguntamos por qué, Señor, si estoy tratando de seguirte, estoy tratando de serte fiel, por qué, Señor, se me presentan estas tormentas. En la historia de hoy vemos que el Señor permitió que sus discípulos se encontraran en medio de unas circunstancias bien difíciles, temerosas en el mar de Galilea, pero lo hizo con el fin de enseñarles una lección de fe. Nada es por casualidad. El Señor tiene un propósito con todo lo que nos sucede, hermanos. Y en lo que navegaban por aquellas aguas del mar de Galilea, o del gran lago en Galilea, les vino encima una gran tormenta, según las Escrituras. Claro que en aquellos tiempos no se conocían como hoy, conocemos las distintas categorías que hay de tormentas y de huracanes, cuántas millas por hora y demás. Pero si nosotros miramos a la descripción que tenemos aquí en el texto y también miramos a la historia actual de aquel gran lago hoy en día y cómo han sido las tormentas, pues se sobreentiende que tenían que ser vientos de más o menos 50 millas por hora o un poco más, es decir, tremenda tormenta tropical. Y entendamos que esos barcos o esas barcas no eran tan grandes. Según las excavaciones, el promedio eran de 26 pies de largo con solo 8 pies de ancho. Y por supuesto era a remo. Así que, hermanos, cuando miramos a la descripción que nos da el Evangelio de Mateo, se nos dice, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad, pero miren cómo dice, tan grande, que las olas cubrían la barca, es decir, la barca se introducía dentro de las olas le pasaban por encima, y el texto de hoy que leímos en Lucas, pues muy específicamente dice que anegaban y peligraban, así que se estaba llenando de agua, inundando la barca. Si unimos estas dos cosas según en Marcos, ¿no? Vamos al Evangelio de Marcos y ahí se unen las dos cosas. Dice que el viento echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, o sea, se inundaba aquella barca. Hermanos, imaginan ustedes a estos hombres, unos tratando de controlar el remo, otros tratando de sacar agua de la barca y todos tratando de agarrarse para no salirse de la barca, aquellas condiciones, hasta que llegó un momento que ya no podían más. Pero lo primero que en la historia que a mí al menos me impacta es el hecho de que Cristo, en medio de esas circunstancias, dice que dormía. Dice la historia en el versículo 23 que ya leímos, dice, mientras navegaban, Él se durmió. Hermanos, estamos viendo allí que Jesús, el hombre, dormía, pero Jesús, Dios, estaba allí al tanto y en control de todas las cosas. No cabe duda de que el Señor tenía que estar súper agotado físicamente, o sea, había tenido un día largo, al punto de quedar dormido. ¿Le ha pasado esto a usted alguna vez? Cuando el agotamiento, hermano, el agotamiento físico es extremo, este es el resultado. Quedar dormido. Es decir, el cuerpo busca recuperarse, el cuerpo busca sanarse, creando el sueño. Pero, como ustedes sabrán, hay situaciones en la vida en que parece que el dormirse no es lo apropiado. Situaciones en que no vemos correcto, no vemos lógico el quedarse dormido. ¿No es así? Manejando usted no se puede quedar dormido, ¿no? Si usted se queda dormido manejando, ¿qué sucede? Usted tiene un accidente. Por ejemplo, ¿quién se va a quedar dormido ante el altar el día de su boda?
Bueno, pues hace unos años atrás vi, ustedes saben que hoy que la gente está con los celulares y los videos en todos lados, nada se escapa, ¿no? Y en una de esas bodas, bueno, pusieron, alguien estaba tomándole esa parte y el novio estaba cabezando todo el tiempo, mientras que el ministro estaba dando la ceremonia, el hombre estaba, yo decía, ay Dios mío, bueno, efectivamente, llegó un punto en que el hombre se fue completamente para adelante y se cayó, claro, ahí se despierta, pero yo digo, tenía que haber trasnochado, tenía que haber, no sé, ¿qué habrá pasado con ese hombre? A lo mejor estaba tan nervioso, se tomó pastillas para los nervios y eso le afectó, ¿no es así, doctor? Porque eso puede pasar. Ahora, imagínense, hermano, pero hay otro lugar que quiero decirle que no debemos quedarnos dormidos, ¿sabe dónde es? En la casa del Señor. En la casa del Señor no debemos quedarnos dormidos, ¿verdad, queridos hermanos? ¿Se imagina alguien quedarse dormido cuando la banda está tocando y la alabanza está andando? ¿Ustedes han visto eso alguna vez? Bueno, yo sí lo he visto. Yo sí lo he visto, cantando la gente, la alabanza, la banda y alguien dormido. Esto no son cosas que pasan muy a menudo. Pero hermanos, usted se imagina estar tan despierto para el mundo y estar semidormido o dormido en la casa del Señor. Eso es como quedarse dormido delante de la comida, ¿no? Vamos a comer y nos quedamos dormidos allí. Ahora, yo no niego que un hijo de Dios puede verse en una situación, es decir, estar débil, tener alguna debilidad física, estar indispuesto físicamente por el cansancio, por el poco dormir, quién sabe por algunos medicamentos. Estas cosas pueden suceder y quedarse dormido en un culto o en un sermón. Pero esto no debe ser nunca voluntario, ni tampoco debe ser la regla. Ustedes saben que el sol no entra en un eclipse, puede entrar en un eclipse, pero eso no ocurre todos los días. Son cosas que raramente ocurren. Así que el cuerpo puede llegar a tal extremo de agotamiento físico que la persona queda involuntariamente dormida. Pero de todas maneras el dormir es algo importante, es una necesidad que tenemos nosotros. O sea, la constitución nuestra como seres humanos requiere el dormir. Los ángeles no tienen que dormir, los ángeles no necesitan tomar, ni comer, ni dormir, pero la carne y sangre sí, para mantenerse saludable necesita comer, tomar y dormir, definitivamente. Ahora, en el Evangelio de Marcos se nos narra que Jesús dormía en la popa. Según esta palabra significa en la parte de atrás y dice también específicamente en un cabezal, en un tipo de almohada ahí. Ahora, todo esto, hermanos, nos confirma una vez más que Jesucristo era 100% hombre, que no era una apariencia de Dios, sino que era hombre. Y si el Señor Jesús se cansaba y necesitaba dormir, era porque definitivamente tenía dos naturalezas. 100% hombre como hijo del hombre y 100% Dios como hijo de Dios. Allí estaba, durmiendo como si el lago no se moviera. ¿No? Pero mientras los discípulos estaban desesperados tratando de salvar sus propias vidas. ¿Qué les parece, hermano? Ahora, ¿qué hicieron los discípulos? Los discípulos acudieron a Jesús y lo hicieron con una urgencia tremenda. ¿Y qué le dijeron al Señor? Maestro, maestro, que perecemos. A veces que no hay tiempo para una oración larga, la cosa es rápido. Señor, ayúdame. Necesito que me ayudes. Y la cosa era urgente allí. Hermanos, yo les quiero confesar que yo no creo que yo lo hubiera hecho mejor que los discípulos. Porque a veces tenemos ansiedades ante los problemas. Y esas pruebas nos hacen ver a nosotros, por un lado, de que estamos débiles en la fe y que necesitamos del Señor que nos levante.
Pero otra cosa debo de valorar también, que a pesar de todo, fueron a la fuente de toda solución, fueron al Señor. Y hermanos, qué privilegio tenemos. A veces no valoramos esto tanto, pero qué privilegio tenemos los hijos de Dios, que podemos clamar al Señor en cualquier momento, aunque nuestra fe sea débil. Podemos venir a Él. Y Él dice, clama a mí que te responderé, dice en su palabra, aunque tengamos poca fe. Y quizás la sorpresa para ellos era ver que a pesar del peligro, a pesar de la situación, el Señor estaba totalmente despreocupado, como si estuviera ajeno del problema. Hermanos, ¿no nos parece esto al cuadro que a veces nosotros vivimos ante los problemas? Señor, ¿dónde estás tú? Te necesito, respóndame. ¿Hasta cuándo voy a esperar por tu respuesta? No puedo más, Señor. Y lo que olvidamos o no sabemos es que es allí precisamente donde el Señor quiere vernos. Es el lugar donde nos vemos débiles, no tan habilidosos. Es el lugar donde no tenemos ningún control. Ese es el lugar donde hemos perdido nuestra fuerza. Es el lugar allí donde nos vemos que solo Él es nuestra esperanza. Y aunque el Señor nos parezca dormido, mis queridos hermanos, ante nuestros problemas, el Señor es omnipresente y está en cada uno de nuestros problemas. Aunque nos parezca dormido ante nuestros problemas, Él es omnipotente. Es decir, Él es la solución y es nuestra esperanza, nuestra única esperanza. Y aprendemos también de esta historia que el Señor ama a sus ovejas, y porque las ama no solamente las cuida, las protege, sino también las corrige. Él se levantó en ese momento, reprendió las olas, los vientos, y le obedecieron inmediatamente. Pero luego también se viró hacia los discípulos y reprendió otra clase de tormenta, la que estaba dentro de ellos, interiormente. Las ansiedades, las preocupaciones, la falta de fe. Hay tormentas, hermanos, que están por fuera, pero hay tormentas que están por dentro y a veces no nos damos cuenta. Ay, hermanos, cómo nos ayuda a pensar en las promesas de Dios. Los problemas de la vida, hermanos, a veces son grandes, ¿no? Pero nos ayuda a pensar en las promesas de Dios y confiar en Él. Ahora, ¿cómo el Señor trató este asunto con ellos? El Señor les hizo una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Dónde está vuestra fe? O sea, hay dos grandes lecciones que quiero aprender con ustedes aquí en esta porción. Primero, hermanos, la fe no previene las tormentas de la vida. Tenga usted mucha, tenga poca fe, no las previene. Debemos ser claros en cuanto al propósito de la pregunta de nuestro Señor Jesucristo. El Señor no lo estaba culpando a ellos por la tormenta o porque simplemente tuvieran poca fe, es que vino la tormenta. Solo de una cosa Jesús los haya responsable a ellos. Y esto tenía que ver con lo que ocurría dentro de ellos. Si nosotros vamos al Evangelio de Mateo, él añade allí diciendo que el Señor les dijo, hombres de poca fe, tenían poca fe. Y aquí la pregunta es, ¿dónde está vuestra fe? Y claro, la fe se debilita cuando la ponemos en otras cosas, cuando la ponemos en nosotros mismos, en otros asuntos, se nos apaga la fe y se debilita. Y hermanos, cayeron en la desesperación, tenían miedo hasta de morir, porque dijeron, perecemos, o sea, morimos. Estaban llenos de ansiedad. Pero como les decía, hermano, como nos ayuda a pensar en las promesas del Señor, como nos ayuda a pensar en ese pasaje que nos dice, ese salmo que nos dice, hermanos, Dios es, ¿pueden decirlo conmigo? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, aunque no seamos con tanta fe o no tengamos tanta fe. Ahora sí, hermanos,
Si ellos no eran responsables, ¿quién era responsable por la tormenta? Bueno, hay solo tres posibilidades. A veces el enemigo causa las tormentas en nuestra vida. Y cuando digo el enemigo me refiero a Satanás. No podemos decirlo con toda certeza porque la historia no lo dice, pero nosotros sí sabemos que este enemigo tiene un ejército de ángeles caídos, llamados demonios, que precisamente se dedican a traer tormentas en la vida de los seres humanos, especialmente los hijos de Dios. La Biblia dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Así que no sería una sorpresa que Satanás haya atentado contra Jesús y los discípulos, especialmente en el momento que Jesús dormía. Pero de todas maneras, este príncipe de este mundo, Satanás, estuvo siempre como una serpiente detrás de la obra de Jesucristo. Es más, comenzó con Herodes, cuando Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén. Así que, si eres hijo de Dios, quiero decirte que de vez en cuando este enemigo va a tratar de hacerte la vida bien difícil. ¿Estás preparado para eso? ¿Recuerdan la experiencia de Job? ¿Cuántos saben la historia de Job? Muy conocida la historia de Job. Siendo un hombre temeroso de Dios y fiel, como ninguno en la tierra, Dios dijo que era hombre santo, como ninguno en la tierra, pues fue azotado severamente, mis queridos hermanos, por este príncipe del aire llamado Satanás. Mató a los criados de la casa de Job usando a los árabes de Saba. Mató a los camellos y a los trabajadores usando a los árabes caldeos. Y si esto fuera poco, también usó la naturaleza, fuego y viento. Con el fuego mató a las ovejas y a los pastores de las ovejas. Y con los vientos murieron los 7 hijos y las 3 hijas de Job. Hermanos, estas cosas son necesarias decirlas porque el que quiere seguir a Cristo, aquel que quiera seguir a Jesucristo, tiene que saber llevar la cruz que le toque llevar, aunque esto signifique pasar por una gran prueba. Y signifique que la única herramienta que tenemos, la única solución poderosa que nos podrá sostener es Jesucristo. Pero algo grande sabemos, y es que la prueba produce paciencia. Las pruebas producen los frutos del Espíritu para crecimiento. Ahora, el punto es este: su fe en Dios, sea poca o sea mucha, vendrán las pruebas, vendrán los problemas, las tragedias, las tentaciones. Y saben que nada de estas cosas ocurren sin que Dios lo permita. Dios sabe lo que hace. Satanás le trató de indicar a Dios respecto a Job, diciéndole que si le mandaba pruebas, que Job iba a negarle, que Dios iba a dejar de adorarle y de amarlo. Así que no es un asunto del tamaño de tu fe. Job tenía mucha fe, los discípulos tenían poca fe y fueron probados. Es un asunto de que siempre los hijos de Dios serán probados. Quisiera aclarar que también hay tormentas, hay tragedias que ocurren como consecuencia de nuestras malas decisiones. Si usted tomó una mala decisión en casarse con la persona que no debió haberse casado, usted va a traer problemas, tragedias, sufrimiento, no solo a usted, sino a la familia alrededor suyo. Si usted es una persona que acostumbra a ser soberbia o tener poca paciencia, usted va a tener consecuencias de ese pecado en su vida. Pero ¿saben lo bueno de todo esto, hermanos? Como hijos de Dios, que siempre podemos clamar al Señor
No importa el nivel de nuestra fe y nuestra condición, y con humildad podemos venir ante Él y clamar al Señor, y el Señor nos sana y el Señor nos levanta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero claro, estaba diciendo de los sufrimientos que a veces nosotros mismos nos buscamos. Pero también, hermanos, el mundo como tal en que vivimos está lleno de tragedias y de muchos tipos de sufrimientos. No siempre es Satanás. Hay gente que le echan toda la culpa al diablo de todo lo que pasa. Pero hay situaciones, hay accidentes, hay tragedias que son causadas a veces por nuestro propio error o por las faltas de otras personas. Pero es así, hermanos. El asunto es que no siempre es Satanás. Y también quiero decirles que el Señor mismo puede revolver algunas tormentas. Aunque la verdad detrás de todo esto es que ninguna de las cosas ocurren sin la voluntad y sin el permiso de nuestro Dios, de nuestro Señor. Y esto lo podemos ver en las mismas escrituras. No tenemos tiempo para desglosarlo, pero por ejemplo en la misma historia de Job, si ustedes van a los primeros versículos, comenzando allí en Job, van a ver que Satanás tuvo que tener el permiso de Dios para atacar la vida de Job. Y si vamos, por ejemplo, a Pedro, otra de las historias, el mismo Jesús le dijo a Pedro que Satanás había venido a pedir permiso para zarandear su vida. Es decir, no va a ocurrir sin el permiso, sin la voluntad de Dios, por lo tanto, siempre va a ser para bien. Así que sea la razón por la cual, la razón que sea, el Señor es el que permite, es el que pone su voluntad para que estas cosas ocurran. Y hermanos, estos no son señales de que tenemos poca fe porque tengamos problemas, sino que tenemos que ser probados. Y el Señor quiere no solo una bendición para nosotros, sino también un testimonio que tengamos para el mundo. Así que la pregunta es, ¿dónde está tu fe? Y mira tu fe en relación con el Señor, en relación con tu palabra. ¿Dónde está tu obediencia? ¿Dónde está tu compromiso con el Señor? ¿Dónde estás tú en relación con Cristo? La segunda verdad que quiero compartir con ustedes es que la fe sí previene el temor. No previenen los problemas, pero sí previenen el temor y el exceso de ansiedad. Es contrario al miedo. La fe es contrario al miedo. O sea que donde hay suficiente fe, no hay temor, no hay miedo. Los discípulos tenían fe, no podemos decir que no tenían fe, seguían a Jesús, tenían una fe básica, pero era una fe débil, y como les dije en el Evangelio de Mateo, el Señor les dijo, hombres de poca fe. Estaban atemorizados, estaban viendo el peligro delante de ellos y se veían ahí ante la muerte, mis queridos hermanos. Y lo que quiero decir con esto es que por muy justificable que sea, por muy lógico que a usted le parezca su ansiedad o su depresión, Jesús no lo aprueba. Él nos sigue preguntando, ¿dónde está tu fe? Y nos sigue diciendo, hombres de poca fe. Noten que tratan del lugar donde está la fe, porque al decir dónde está tu fe, a veces sin darnos cuenta estamos desviados en la mente, en el corazón, y trata con el lugar de nuestra fe. Y podemos estar confiando en nuestras habilidades, en los hombres, podemos estar confiando en otras cosas y no en la gracia del Señor. Pero el Señor es paciente. Qué bueno, ¿verdad? Que el Señor es paciente cuando no somos tan fieles, no tenemos tanta fe, y el Señor tiene paciencia y tiene misericordia para con nosotros y nos rescata. Qué maravillosa ver la historia de Jesús y los apóstoles, los discípulos. Cómo había tantos problemas con ellos, con tanto amor el Señor siempre les enseñaba, ¿verdad? El Señor sigue haciendo así con nosotros, hermano. Eso es lo hermoso de estar en la gracia del Señor. Así que con muy poca fe en el Señor, lo que no podremos ver
ciertas victorias que necesitamos. El temor es una señal, hermanos, de la poca fe, del fracaso de la fe. Es decir, todos nosotros sabemos lo que es tener miedo, lo que es tener ansiedad por algo. Y créanme, la gente le tiene miedo a tantas cosas. Le tienen miedo al fracaso, le tienen miedo a perder el trabajo, le tienen miedo al rechazo, le tienen miedo a perder un ser querido, le tienen miedo a perder el matrimonio. Hay gente que tiene miedo a perder una amistad, a perder la salud, al pensar en las enfermedades que pueden tener, y sobre todo miedo a la muerte. Mucha gente le tiene miedo a la muerte. Pero sí, hermanos, los problemas vienen de afuera, pero el problema, el asunto de la fe o el asunto del miedo es una cosa de adentro de nosotros, que brota de adentro. No lo podemos esconder para siempre, están allí. Así que son producto de la poca fe o la falta de ella. Pero esta es la buena noticia, hermanos, que la fe que previene el miedo o el temor es la que descansa ¿en quién? En el Señor. Él sabía que estos hombres iban a pasar más adelante grandes pruebas, peores pruebas, persecuciones. Y el Señor les estaba preparando. El Señor nos trae pruebas hoy para prepararnos para otras que pueden venir mañana. ¿Dónde está vuestra fe?, nos dice el Señor. La verdadera fe, hermanos, descansa en la persona de Jesús. ¿No vieron ellos suficientes milagros, prodigios, como para tener fe en ese momento? ¿Qué pensaron ellos? ¿Que iban de verdad a perecer teniendo al Señor con ellos? Se olvidaron, hermanos, por un momento de ese cuidado que el Señor había tenido para con ellos. Y dice la historia que en aquel momento el Señor se levantó, dice que reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo ¿qué? Se hizo bonanza. Se hizo bonanza. Así que ellos dijeron en ese momento, cuando vieron eso, ¿se imaginan? ¿Quién es este? ¿Quién es este que aún los vientos y a las olas manda y le obedecen? ¿Quién es este? Este es el que controla toda la ley de la naturaleza, el que controla todos los átomos, el que controla todas las células que él quiera controlar. Y créanme, hermanos, que después de ese momento debieron de avergonzarse antes de glorificar al Señor. Y yo creo que es muy importante, es menester que nosotros nos avergoncemos cuando nos damos cuenta cuán débiles fuimos, y luego glorifiquemos al Señor por su poder, por su amor, por su misericordia para con nosotros. La fe verdadera descansa en la promesa de Cristo. Si siempre tuviéramos una fe perfecta, nunca tuviéramos una preocupación, nunca tuviéramos una ansiedad. Por eso tenemos que reconocer que no siempre somos tan fuertes. Necesitamos siempre que el Señor nos ayude aún a la fe. Hermanos, los discípulos no captaron la promesa del Señor desde el principio. No la llevaron con ellos. Noten conmigo las palabras de la promesa, y esta es la clave, ¿no? Porque está ahí en el primer versículo, el versículo 22, Jesús les dijo: pasemos al otro lado del lago, y punto. Y eso era palabra absoluta del Señor. Si el Señor te dice, estaré con vosotros, estaré contigo hasta el fin del mundo, eso es palabra absoluta del Señor. Y el Señor le dijo, pasemos al otro lado. Y si el Señor dijo esto, mis queridos hermanos, iban a pasar al otro lado. Nada los iba a detener. Ninguna tormenta iba a impedir que pasaran al otro lado, porque era palabra y promesa del Señor. Pero tenemos que llevarla con nosotros. Se nos olvida a veces. Tenemos que llevar la promesa en el corazón. Así que la fe descansa en las obras
de Jesús también, en la palabra del Señor, en las promesas del Señor, pero también en la obra de Cristo, porque Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó para completar esta obra, para que tengamos victoria en Él. Claro que ellos vieron muchos milagros que nosotros no vimos, no hemos visto, y ellos vieron todos esos prodigios y también vieron en vivo y a colores a Jesucristo resucitado. Pero nosotros tenemos también, mis queridos hermanos, una gran ventaja porque tenemos, yo diría, 3 libros a favor nuestro. Tenemos primero la Biblia completa, toda la revelación de Dios, allí tenemos su fidelidad, su suficiencia. Allí, mis queridos hermanos, está lo que necesitamos para nuestra vida espiritual. Si la leyésemos más y meditásemos más en ella, tendríamos mayor fe. Pero también tenemos la historia del cristianismo, que da testimonio de que nada ha podido detener la obra de Jesucristo. Tenemos testimonios acerca de la fe en Cristo, una fe poderosa en el Señor. Y finalmente podemos decir que tenemos también el libro de nuestra propia vida cristiana, donde hemos podido ver y hemos comprobado en las pruebas, en las aflicciones de la vida, que el Señor está con nosotros y que Él nos fortalece en medio de ella. Permítame concluir en esta mañana preguntándote, ¿dónde está tu fe, mi querido amigo? En el nivel que esté, debes escalar, debes subir a una mayor fe. Cuando el Señor calmó los vientos, fue sin duda un momento extraordinario. ¿Se imaginan ustedes eso? Porque yo nunca he visto una tormenta detenerse así de pronto, instantáneamente. He visto como poco a poco se va yendo la tormenta, ¿no? Se va terminando. Pero están allí en el medio de aquellos vientos, en el medio de aquellas olas, y así en un segundo lo detuvo. Ellos se quedaron impactados. Pero hermanos, se requería el poder de aquel que trajo el diluvio por 40 días. Aquel que en el momento preciso detuvo el diluvio. Se requería el poder de aquel que lanzó las langostas aquellas en Egipto por medio de un viento oriental y luego por medio de un viento occidental las barrió. Se requería el poder de aquel que separó las aguas, el Mar Rojo y el río Jordán, en 2 partes para que el pueblo pudiera cruzar. Ningún poder es capaz de hacer esto, sino el poder de Dios, el poder del Señor. Y es un pensamiento que debe alentarnos, mis queridos hermanos, saber que a pesar de nuestras faltas, nuestras debilidades, el Señor, con su gracia, se inclina hacia nosotros para favorecernos, para bendecirnos. Él es poderoso para salvarnos. Cuán dulce es fiar en Cristo. Cuán dulce es confiar en sus promesas y en su senda, serle fiel. ¿Quieres venir a Jesucristo en esta mañana deseando serle fiel? No te lo pierdas, amigo, en el nombre de Cristo. Amén.